te bendiga y un nuevo día, precioso día, desde aquí, desde el Centro Evangelístico Misión Cristiana Mensaje de Salvación. Estamos aquí en la oficina de Quilmes, provincia de Buenos Aires, desde la Argentina, haciendo esta transmisión por nuestras redes sociales, Facebook y Instagram. Y esperamos que estén sumándose a esta transmisión y puedan compartir también. Sabemos que hay muchísima gente especialmente con necesidades, gente que de pronto está en un hospital, gente que está en sus casas, gente que está padeciendo esta pandemia. Y qué momento entonces especial para poder ir ya comunicándose y poder escuchar la palabra del Señor. También, por supuesto, pueden escribirnos por nuestro mail oracionmcms@gmail.com. Estaremos recibiendo entonces y compartiendo esos mails para que esta sea una mañana de bendición a través de la palabra y a través de la oración. Y como decíamos, nosotros tenemos una guía que es una guía perfecta, una palabra profética, una palabra segura, que es justamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, es Dios mismo que nos está hablando. Y entonces nosotros allí encontramos la seguridad que necesitamos para estos tiempos que son tan difíciles. Claro, hay que mover nuestra voluntad en favor de los principios de Dios. Y justamente este es el tema que tenemos en esta mañana, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Vemos en el Señor Jesucristo un ejemplo muy claro cuando Él está orando allí en el Getsemaní. Eran momentos de gran tristeza para el Señor, momentos de una gran agonía, claro, porque Él estaba sufriendo en su faz humana. Él sabía lo que venía, sabía de la traición, sabía de los peligros que venían, de las humillaciones, sabía de la muerte, y entonces en su faz humana, en ese sufrimiento y ese dolor que él tenía, en esa aflicción, aparece esa faz humana justamente cuando él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esa era en ese momento la voluntad que él tenía, humanamente hablando. Pero inmediatamente el hombre espiritual, el hombre poderoso en Dios, dice: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Vemos aquí el Señor entendiendo que hay una faz humana que quiere hacer la voluntad propia, pero vemos que podemos sujetar la carne, podemos sujetarla a la voluntad de Dios. Y ahí está el hombre espiritual, que puede sujetar su voluntad a la voluntad de Dios, y allí él entonces tuvo la victoria. La voluntad en el hombre es parte del alma, es decir, es la que toma decisiones, es la parte del hombre que toma decisiones. Y Dios justamente hizo al hombre con una voluntad, pero mi voluntad sin Dios es una voluntad equivocada, es una voluntad perversa, es una voluntad viciosa, es una voluntad que está corrompida si no tiene a Dios. Entonces, al estar lejos de Dios y al estar lejos de la verdad de Dios, Dios necesita pedirnos nuestra voluntad. ¿Para dejarnos sin voluntad? Claro que no, Él no nos va a dejar sin voluntad. Pero Dios pide nuestra voluntad para enseñarnos que nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y allí entonces, cuando Dios pide nuestra voluntad, Dios toma nuestra voluntad, Dios limpia la voluntad, Dios purifica la voluntad y Dios nos devuelve la voluntad con la cual Él nos creó para que podamos tomar decisiones correctas. Entonces,
Dios nunca nos va a arrebatar nuestra voluntad. Dios quiere que tomemos decisiones que puedan agradarle a Él. Por eso Él quiere restaurar nuestra voluntad. Muchos creyentes sufren por retener la voluntad. Muchos creyentes sufren por no entregar su voluntad, por no sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. Y si eso hacemos, el Señor recién entonces va a hacer grandes cosas con nosotros. Un hombre que no controla su voluntad, un hombre que no sujeta su voluntad a la voluntad de Dios, es una persona donde el enemigo lo puede controlar. Por eso el enemigo de las almas, el diablo, lucha y mucho por controlar la voluntad del hombre, por doblegar la voluntad del hombre. Allí la decisión que nosotros tomamos depende de si vamos a vencer o no al mismo Satanás. Cuando nosotros vencemos a Satanás es justamente en la voluntad que lo vencemos, cuando no doblegamos nuestra voluntad, cuando nuestra voluntad está sujeta a Dios, porque la voluntad de Dios protege al hombre de fuerzas demoníacas que lo atacan, protege al hombre para que el hombre no doblegue su voluntad, sino que se esfuerce por tener victoria y sujetar su voluntad a la de Dios. Satanás puede doblegar nuestra voluntad fácilmente, por ejemplo, a través de presiones financieras, por ejemplo, a través de situaciones familiares, a través de compromisos sociales que muchas veces nosotros tenemos y decimos, no puedo evitar esto. Y ahí está doblegando nuestra voluntad. Ni que hablar, por ejemplo, aquellos que practican la meditación extrasensorial, supuestamente dejando su mente en blanco para relajación. Si dejamos la mente en blanco, cualquier situación demoníaca puede tomar el control de nuestra mente, por lo tanto de nuestra voluntad. Entonces, nuestros enemigos, que son poderosos, pueden vencernos en la voluntad. Pero también nosotros, en la voluntad, podemos vencer a nuestros enemigos y no dejar que dobleguen nuestra voluntad. Ponemos un ejemplo bíblico rápidamente. Allí el profeta Jonás, en el capítulo 1, versículos 1 y 3, leemos que dice la Escritura: vino palabra del Señor a Jonás diciendo, levántate y ve a la ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Es decir, allí estaban los asirios, estaban los enemigos de Dios, había maldad en ese lugar, pero en su gran misericordia Dios decide enviar a su profeta para darle una oportunidad. Por eso sigue diciendo el relato, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Qué increíble, un profeta de Dios creyendo que podía huir de la presencia de Dios porque no quería ir a predicar a ese lugar. Entonces dice que llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis, que era el lugar opuesto a Nínive, donde Dios lo estaba mandando. Pagó su pasaje y se embarcó para irse lo más lejos posible de la presencia de Dios. Una situación dramática para este pueblo, pero la misericordia de Dios es para todos los que se arrepienten, inclusive para aquellos que supuestamente estaban siendo allí sus enemigos, porque Dios ama a todos los pueblos y Dios quiere derramar sobre todos los pueblos su perdón y su misericordia. Entonces ese es el corazón de Dios. Y Dios tiene un pueblo escogido y desea que a través de la misericordia y el perdón ese pueblo actúe en favor de los que están necesitados. Por eso allí está Israel comisionado, dice la Biblia,
para revelar a Dios a todos los pueblos, a todo el mundo. De la misma manera, la Iglesia ha sido la designada hoy para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando se asume este mandato de parte de Dios, la gente siempre va a responder positivamente porque esa es la voluntad de Dios. Va a experimentar el arrepentimiento, la conversión, el poder del arrepentimiento y el perdón de Dios que puede cambiar las vidas. De hecho, el amor de Jesús por toda la humanidad lo demostró cuando murió en la cruz, cuando pudo perdonar los pecados de toda la humanidad. Entonces dice aquí el relato bíblico que cuando Jonás rechazó la voluntad del Espíritu Santo, rechazó la voluntad de Dios, dice que Dios continuó interviniendo en la vida de Jonás hasta que la voluntad de Dios se cumpla. Porque nosotros debemos tener la seguridad de que Dios ama al mundo y que su voluntad se va a cumplir, y se va a cumplir a través de la Iglesia. Dice el relato bíblico entonces que Jonás es el hombre que Dios preparó, es el hombre que Dios llamó. Hay un llamado específico en la vida de Jonás. Y dice que él es llamado con un propósito, como cada uno de nosotros es llamado con un propósito. Y Dios nos llama según su voluntad divina. Nosotros somos solo instrumentos y herramientas en las manos de Dios aquí en la tierra, pero es su voluntad específica la que debe ser ejercida. Entonces, a pesar de que Dios es soberano, a pesar de que Dios es todopoderoso, en el medio del llamado que nosotros tenemos está su gracia. Y a través de su gracia, Él considera nuestra voluntad, nuestra capacidad humana, y Él permite hasta cierto punto, Él respeta hasta cierto punto nuestra voluntad. Entonces nos permite tomar decisiones propias, nos permite tomar decisiones que muchas veces nosotros consideramos que son las correctas, pero cuando son opuestas a la voluntad de Dios, siempre van a venir consecuencias. Cuando nosotros tomamos decisiones propias, entonces, fuera de la voluntad de Dios, automáticamente vamos a tener consecuencias. Dios no nos creó como un robot, Dios no nos creó como una computadora, sino que nos creó como seres humanos con un área que es el alma de la persona, y la voluntad está dentro de esta área para tomar decisiones. Ahora, cuando nosotros ejercemos nuestra voluntad humana, inmediatamente nos volvemos en contra de Dios. Nos volvemos en contra de la voluntad de Dios. Y allí comienzan las consecuencias. Y allí comienza a retardarse, a retrasarse las bendiciones de Dios. Bendiciones que tal vez en unos meses nosotros podíamos recibir, tardan años en llegar. Porque mi carne le sugirió a mi espíritu tomar decisiones propias. Entonces dice el relato de la Biblia que Jonás se va a Jope, era el puerto donde él abordó un barco con destino a Tarsis. Todo lo contrario de lo que le había dicho el Señor. A la otra punta se va. Uno estaba al oeste y él se va al este. Y hay muchas opciones que nosotros tenemos delante de nuestra vida. Y hay un puerto y hay muchos barcos y que van a diferentes direcciones. Y nosotros tenemos una voluntad para tomar decisiones. Nosotros podemos decidir a qué dirección vamos a ir. Pero siempre va a llegar el momento que la voluntad de Dios nos va a alcanzar. Siempre va a llegar el momento que la voluntad de Dios
va a prevalecer. Y Jonás toma una decisión. En Nínive estaba la voluntad de Dios. En Tarsis estaba su propia voluntad. Pero notemos algo interesante. Dios no lo detuvo a Jonás, a pesar de que iba para otro camino. Porque Dios quería enseñarle, igual que a nosotros, el Señor quiere enseñarnos, que debemos entender que si avanzamos en nuestra propia voluntad, no significa de que Dios haya cambiado su manera de pensar. No significa de que su voluntad cambió, porque Dios permite que ejerzamos nuestra voluntad. Significa de que Dios respeta el derecho que nos da para que nosotros tomemos una decisión. Ahora, cuando nosotros decidimos en una dirección distinta a la que es la voluntad de Dios, dice acá la Biblia que el Señor nos va a dar otra oportunidad, porque nosotros debemos entender que fuimos creados para depender de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones propias, nos independizamos de Dios, entonces allí viene el fracaso. La Biblia nos habla, allí en Proverbios, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, mientras uno va caminando le parece que son caminos buenos, pero el fin es un camino de muerte. Y allí entonces nosotros podemos comprobar cómo el Señor, en su gran misericordia, nos quiere alcanzar en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de los peligros, como le pasó a Jonás. Cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios permite que venga una tormenta para despertarnos, para que salgamos de la comodidad, para que salgamos del confort, para que salgamos a evangelizar a los perdidos, para rescatar a los que están atados, los que están sufriendo dolencias espirituales, para que nos preocupemos de lo realmente importante, que es la pasión por Jesús y la pasión por la gente que necesita. Hay tormentas que están pasando en el mundo en este mismo momento, hay crisis que el mundo está pasando porque muchas veces hemos hecho nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, no como Dios quiere, y como Dios ha guardado silencio, tal vez pensamos que estábamos yendo en el camino correcto. Muchos pensaron que Dios estaba conforme haciendo su propia voluntad. Y vino la tormenta, y vino la crisis, vinieron los peligros, el sufrimiento, el dolor, porque se dejó de lado la voluntad de Dios y se obró a través de la voluntad humana. Entonces, el relato bíblico de Jonás dice que él tuvo que pasar por un proceso difícil, porque él se había alejado de la voluntad de Dios. Proceso que muchas veces nosotros tenemos que pasar. Procesos similares pasamos muchos cristianos cuando nos alejamos de la voluntad de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Y allí Jonás dice que levantó un clamor a Dios desde el fondo del océano, en el vientre de un gran pez. Nos relata la Biblia que allí comenzó a clamar a Dios y Dios le da otra oportunidad. Y nosotros tenemos que agradecer esto a Dios, porque estemos donde estemos, siempre nos va a alcanzar la misericordia de Dios, siempre el Señor nos va a seguir escuchando. Cualquiera sea nuestra situación, y a pesar de haber tomado decisiones equivocadas, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios ama a sus hijos, y el testimonio que nosotros tenemos en este relato bíblico es que el Señor da otra oportunidad. Nos da otra oportunidad, y el Señor nos ha dado otra oportunidad en la vida. Todos podemos dar testimonios, aquellos que hemos aceptado un día al Señor Jesús, podemos dar testimonio que nos dio otra oportunidad. De lo contrario,
tal vez estaríamos muertos. Ahora Jonás, predicando el mensaje del arrepentimiento, haciendo la voluntad de Dios, dice que hubo un mensaje que fue efectivo. Dice la Biblia que el pueblo creyó que hubo arrepentimiento porque hubo un hombre que obedeció la voluntad del Señor. Y hoy no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Jesús. Por eso todos aquellos que tal vez están escuchando y están viendo este mensaje, quiero decirles que si hay alguien que no aceptó al Señor Jesús todavía en su corazón, este es el momento. Haz esta oración conmigo, aceptá al Señor Jesús. Decirle: Señor, te acepto en mi corazón, como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Señor, te pido perdón si no hice tu voluntad, si tomé decisiones equivocadas. Perdóname, Señor. Yo quiero cambiar, yo entiendo lo que dice tu palabra, que dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino hacia el Padre, que tú eres el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y hoy, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y todos aquellos que ya hemos tenido esta experiencia con el Señor, realmente estamos pensando en que muchas veces no hicimos la voluntad del Señor, pero hoy estamos dispuestos a hacerlo. Y vamos a orar ahora. Y vamos a orar no solamente por estos motivos, por este motivo en particular de hacer la voluntad de Dios, sino que vamos a orar aún por aquellos que tienen necesidad de ser sanados. Estamos recibiendo aquí tantos mensajes. Les voy a leer algunos. Dice Poli Gutiérrez: bendiciones, pastor, pido oración por mi sobrino Juan Pablo González, que está con COVID, y sus hijos Martina, Simón, Romina Gómez. Evelyn Valenzuela dice: suplico apoyo en clamor por liberación por Rodrigo Pérez, el papá de mi bebé de 5 meses. Adrián Colliar dice: pido oración por mi abuelo que está ciego de sus 2 ojos. Nora Alejandra Echenique: bendiciones, dice, pido oración para comprar mi casa, que es mi sueño. Elvira Vaso dice: les pido oración por Cristian, que no quede secuelas del virus. Poli Gutiérrez: por mis sobrinos Macarena, Sofía, por Huguito, por Camila, por Mario. Elvira Vaso: pido oración por mi vista, por mis oídos. Belén Jasper: pido oración por paz, por sabiduría, por fortaleza. Bella Fuertes: pido oración por mi hermana Nélida, por diabetes. Lisa Gómez: pido oración por Luz y su problema con su mamá. Liliana Martínez pide oración por su hijo Axel. Rosa Gómez pide oración por su hermano Juan, que está internado, que pueda volver a caminar. Elina Juárez pide oración por su vida espiritual, por su economía. Y así tantos motivos de oración. Es impresionante la cantidad de motivos de oración, la necesidad de la gente. Por eso ahora vamos a orar. Allí donde está, cerrá tus ojos. Si tenés una enfermedad, poné tu mano allí donde está el dolor, donde está la enfermedad. Poné tu mano con fe. La oración a la distancia tiene poder. No hay barrera para la oración a la distancia. Estamos orando desde aquí tal vez a cientos y cientos de kilómetros, pero la oración tiene el mismo poder porque Jesús es el mismo. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será por los siglos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, oramos ahora por la sanidad de los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que los enfermos serán sanados. Creemos, Señor, en tus promesas. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tomamos autoridad contra el espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, ordenamos a todo espíritu de enfermedad
que suelte los cuerpos enfermos ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, mira el clamor de las personas que hemos nombrado, aún tantos y tantos que no han sido nombrados. Mira ese clamor, Señor, mira ese sufrimiento, ese quebrantamiento. Tiende tu mano de amor y de misericordia, Señor, y comienza a sanar a aquellos que están enfermos del COVID, aquellos, Señor, que están enfermos de cáncer, aquellos que están enfermos de diabetes. Padre, aquellos que tienen enfermedades en sus huesos, el asma, los pulmones, Señor, comienza ahora a tocar, Señor, a cada uno. Desciende fuego del cielo, Señor, seca esas enfermedades, quema esas enfermedades en el nombre de Jesús. Todo dolor se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Comienza, Señor, a tocar esos cuerpos, Señor, que están con enfermedades terminales. Comienza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a tocar esos cuerpos, Señor, aquellos que están sufriendo pancreatitis, que tienen problemas de próstata, de ovarios, Señor, aquellos que tienen bocio, que tienen tiroides, insuficiencia renal. Comienza a tocar ahora, Señor, esos cuerpos. Comienza a sanar esas enfermedades. Allí extendé tu mano con fe y cree que el Señor ahí está tocando tu cuerpo y sanando tu cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, para que ningún arma forjada que ha venido contra mis hermanos, contra mi familia pueda prosperar. Oramos, Señor, para que pongas tu mano de protección, de cuidado en este tiempo, Señor, de tiempos peligrosos. Pon tu mano de protección y de cuidado, rompiendo, Señor, con toda atadura espiritual, deshaciendo toda atadura espiritual, deteniendo toda tormenta que ha venido sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, declaramos que en este mismo momento tú estás obrando milagros. Milagros de salud, milagros de liberación, milagros de salvación. Declaramos, Señor, que tu mano de poder se mueve, Señor, ahora. Señor, que cada uno que está recibiendo ahora pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que esa presencia del Espíritu de Dios esté obrando ahora, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. Esté derribando fuerzas espirituales de maldad. Esté derribando, Señor, barreras. Y estamos creyendo, Señor, que tú estás haciendo la obra. Estás haciendo la obra en nuestro cuerpo. Sanando, Señor, diferentes enfermedades, limpiando los bronquios, limpiando los pulmones. Allí, Señor, tanta gente que está en los hospitales, que está en su casa, en su cama, sufriendo enfermedad. Ahora reciba de parte de Dios la salud. Reciba la salud del cielo. Reciba la salud del cielo, la sanidad del cielo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tantos que están sufriendo enfermedades en sus huesos, Señor, el dolor en sus huesos, en sus columnas. Señor, toca ahora, Señor, el poder del Espíritu Santo manifestándose con el toque del cielo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, toda enfermedad en los ojos, toda enfermedad en la piel, enfermedades en los oídos. Ahora, Señor, toca a Dios, toca a Dios. Y produce, Señor, la sanidad tan esperada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en este día declaramos que tu mano se mueve con poder. Declaramos, Señor, que ese poder del Espíritu Santo ahora comenzamos a sentirlo en nuestras vidas. Declaramos, Señor, que te necesitamos. Por eso, Señor, queremos alabarte en esta hora, queremos glorificarte en esta hora. Queremos darte gracias de antemano, Señor, porque tú estás obrando con poder. Queremos darte gracias de antemano, recibiendo, Señor, la salud, recibiendo la libertad, recibiendo la gracia, recibiendo ese favor del cielo que viene sobre nuestras vidas y que nos da paz, que nos da seguridad. Señor, recibimos tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ministranos ahora, Señor. Te necesitamos, Señor. En esta hora difícil que está viviendo toda la humanidad,
necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Más que nunca, Señor, recibimos ahora esa promesa del cielo. Recibimos ahora esa promesa que solamente tus hijos tenemos el privilegio de recibir. Aquellos que nacimos de nuevo. Aquellos, Señor, que hemos nacido en el Espíritu. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido restaurados por el Señor. Señor, hemos recibido la salvación, la vida eterna, la restauración, y hemos recibido este poder del cielo, este poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos, que esta pueda ser la prioridad en nuestra vida, de seguir llenándonos del Espíritu Santo, de seguir siendo restaurados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Creemos, Señor, esas palabras del profeta Joel. Creemos que son los últimos tiempos y creemos que en estos últimos tiempos tu Espíritu Santo se está derramando. Tu Espíritu Santo está obrando. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que está llenando los corazones, el que está restaurando los corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran restauración. Gracias, Señor, porque nos estás ministrando con todo lo que tú eres, con tu amor, con tu gracia. Nos estás ministrando, Señor, con tu sabiduría. Nos estás ministrando con fe. Nos estás ministrando con esperanza. Nos estás ministrando, Señor, con fuerzas sobrenaturales. Gracias, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te damos tantas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Y a Él le damos toda la gloria en este día. Y declaramos que en estos próximos días de esta semana, el día miércoles y el día viernes, vamos a continuar trayendo palabra de bendición para tu vida, orando por tus necesidades. Que el Señor te bendiga en este día. Amén.